Este conversatorio está marcado por los nuevos tiempos, pero sobre todo está marcado por la calidad humana de las personas que constituyen este conversatorio, esta mesa, en donde su calidad humana y su calidad profesional es realmente muy relevante. Para todos quienes, la mayoría de los que estamos aquí conocemos a José Luis Fernández, un destacado investigador latinoamericano que ha recibido premios por su labor académica y científica en la UBA, quien ha desarrollado una importante labor de investigación que está registrada en muchas de sus obras, muchísimas obras que tendríamos que todos tener la posibilidad de acercarnos, leerlas, discutir un poco lo que vivimos en la vida contemporánea y en ese mundo multimodal, multimedial y multimedia. Toda esa multimedialidad es la que nos convoca hoy. José Luis ha sido director de la revista Lantindex, perdón, director de una serie de acciones y asociaciones de distinto orden en Argentina. También ha sido expresidente de la Asociación Argentina de Semiótica, miembro distinguido de la Federación Latinoamericana de Semiótica, donde fue expresidente también, o donde es expresidente actualmente, y miembro del Comité Ejecutivo de la IAS, de manera que es una persona de una trayectoria enorme en nuestra comunidad académica. Su trabajo de investigación se ha centrado en investigaciones muy especializadas en el tema de la comunicación, articuladas a casi todos los medios de comunicación, la radio, ha estudiado las audiencias, ha estado pensando mucho el tema del post-broadcasting, ha estado también reflexionando las redes, las plataformas, las aplicaciones, cómo es que interactuamos y usamos esas diversas actividades y hacemos prácticas comunicativas múltiples. José Luis entonces es un importantísimo experto en todos los temas multimediáticos, sus prácticas, en todos sus asuntos relacionados con las mediatizaciones y sus implicaciones como fenómeno social y cultural, de manera que nos encontramos hoy con un gran experto en un asunto que nos compete porque estamos viviendo esas mediaciones, esas multimedialidades, todos, de alguna manera, ahora en esta coyuntura de salud, la necesidad nos impone ser multimediáticos. Quiero darle la bienvenida entonces a nuestro gran maestro, amigo e importantísimo investigador. Gracias, José Luis, por tu presencia, la cual da, entre otras cosas, cuenta de tu gran valor académico, profesional, pero sobre todo profundamente humano. Muchas gracias. La otra persona que estará con nosotros hoy es Joan Rodríguez, Nemo. Nemo es un importantísimo investigador también que trabaja en la Universidad de Chatham University. Es el director de la maestría en medios y comunicaciones globales en esa universidad. Es experto en medios y fotografía. Y tiene un volumen enorme de investigaciones que ustedes pueden ir rastreando justamente por uno de esos lugares que nos convoca hoy, que son los medios mediáticos, las comunicaciones mediáticas, el mundo virtual. Entre los trabajos más recientes de Noam está Revisitando la Esfera Pública, un libro muy importante que está siendo objeto de muchas reflexiones, reseñas, etc. De manera que
Vamos a darle también una enorme bienvenida, un gran abrazo, un placer enorme que esté con nosotros en esta sesión y mil gracias, Joan, por tu presencia. Luego nuestro joven investigador de carrera temprana, el profesor Germán García Orozco, investigador en el Instituto Departamental de Bellas Artes de Medellín, perdón, de Cali, uy Dios, de Cali, perdón. Es un caleño además enamorado de toda esa zona preciosa del país que es Cali y todo el Valle del Cauca, toda esa región maravillosa. Germán es magíster de la Universidad Autónoma de Occidente. Ha sido un estudioso muy juicioso de la semiótica del arte. Sus estudios son en semiótica del arte y ha sido curador de un libro muy interesante que se llama Cuarto Oscuro, Cuarto Claro, que hace una reflexión sobre la fotografía de Mónica Herrán. De manera que estamos en un equipo de gente muy destacada, cada uno en sus propios espacios. Germán, a quien aprecio profundamente, agradezco su presencia, su apoyo, su disposición permanente para estar con nosotros. Al cierre, el profesor Jorge Eduardo Ureña hará un reconocimiento a las instituciones que nos han acompañado. Y desde nuevo le doy la palabra ahora a nuestro coordinador de la 9ª mesa de conversatorios de la IAS 2020, al profesor Germán García. Germán, tienes la palabra. Doctora Neila, muchas gracias por su presentación. Bienvenidos pues igualmente a todos los que están asistiendo en esta mesa, este conversatorio que se llama Disrupciones Transmediáticas. Igualmente le doy la bienvenida a los profesores José Luis Fernández y Joan Rodríguez Amat, con quien vamos a tener precisamente el conversatorio. Quisiera, antes de darle la palabra a cada uno de los interlocutores, hacer también como una pequeña sinopsis acerca de lo que, para agregar un poco sobre lo que la doctora Neila había señalado, y específicamente comenzar con el profesor José Luis Fernández. Él indaga las materialidades mediáticas que se producen por el pasaje entre diversas mediatizaciones y que durante este proceso se pierden elementos centrales de la producción de sentido, que denomina como post-broadcast. Seguramente con Joan Rodríguez Amat, entonces él centra su interés en los procesos de datificación de la sociedad. Considera que esta datificación construye dinámicas de convergencia y combinación de los datos que las historias generan a su paso por las plataformas, audiencias, actividades, redes sociales y conexiones digitales. Que este sería, digamos, un poco como el espíritu de lo que ellos van a compartirnos durante el conversatorio de hoy. Pero antes de darle las palabras, quisiera aprovechar para, digamos, darle un poco, contextualizar o darnos como darle el espíritu del humano, y creo que una de las formas de darle el sentido del humano tiene que ver con la narración, a sabiendas de que en ambos autores vamos a descubrir como la importancia, pero también vamos a descubrir esas transformaciones que se han dado en las narraciones debido o como consecuencia de la convergencia de medios. Indagando en mi infancia, recuerdo haber escuchado por primera vez algunos de los cuentos de las 1001 noche en un tocadisco. Aladino y la lámpara maravillosa fue uno de esos que pude escuchar. Para no contar toda la historia, lo que llamó mucho mi atención es que después pude descubrir a Aladino en una película cinematográfica, y esta me reveló otras características y cualidades de los personajes de Aladino. Por ejemplo, el rostro, la altura, el color de piel, que fueron pues más evidentes, como también el carácter del protagonista y otros aspectos también cruciales. Aunque lucía muy distinto a como lo había configurado en mi imaginación, sin embargo esto no perturbó mi experiencia. Por el contrario, parece que me ofreció nuevas pistas. Desde aquel primer momento hasta hoy he visto muchas versiones en películas para televisión, dibujos animados e inclusive una en un circo, donde esperaba con mucha emoción y anhelo
la aparición de la alfombra mágica. Todo esto realmente es para reflexionar que el conjunto de todas las versiones que he visto me han proporcionado un deleite singular. De hecho, he llegado a leer la historia para niños, he interpretado mi propia versión, incorporando mi voz para crear un particular Aladino, incluso haciendo gestos y musarañas para atrapar la atención de mi pequeño interlocutor. Todo lo anterior es para decir que la narración es una fuente potente de creación que nos permite comprender la dimensión propia de lo humano, así como la capacidad de crear con el relato extraordinarios mundos posibles que estimulan nuestra imaginación y fantasía. El desarrollo de las TIC y la convergencia de medios ha transformado las formas de narrar, ya que éstas han fundamentado nuevas prácticas, procesos, experiencias de vida y significación. Entre tanto, la transmediatización, en su convergencia de medios, ha transformado la vida social, cultural, política, entre otras, suscitando nuevos paradigmas, y por eso hemos llamado a este conversatorio disrupciones transmediáticas. Ahora bien, le damos nuevamente la bienvenida al profesor José Luis Fernández, pero no, antes de ello quisiera preguntar, hacer unas preguntas que seguramente en el desarrollo de sus planteamientos la podremos ir como descubriendo. La pregunta sería ¿es posible que la semiótica interactúe con las otras disciplinas y enfoques cualitativos y cuantitativos, académicos y comerciales, que convergen en la reflexión sobre las mediatizaciones de la actualidad? ¿Hay muertes de mediatizaciones en el proceso de transformación en marcha? Entonces, bueno, le damos la palabra al profesor para que nos despeje algunas de estas inquietudes. Bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y a la Universidad de Antioquia, a todo el equipo, Neila, Germán, Jorge, Manuela, a la IAS, entre otras cosas por permitir en un evento vinculado a la semiótica poder continuar conversaciones que venimos trayendo con Mon Rodríguez y con otros acerca de la convergencia de distintas disciplinas. Voy a avanzar en la presentación, que es tal vez sea un poco compleja, pero es uno de los temas de la época. Vamos a primero introducirnos en el paisaje en el que venimos trabajando, un poco lo describía Germán recién. Algo que nos pasa a los que venimos investigando desde hace bastante mediatizaciones dentro de la semiótica, es que se transforman nuestros objetos y por un lado se disuelven los sueños de especialización. No tiene sentido ser hoy, como en otra época uno podría ser especialista en radio, en televisión, ser especialista en Facebook o en Twitter. Y ese proceso de transformación, a mi entender, genera simplificaciones. Y las simplificaciones sobre las mediatizaciones es un tema a tener en cuenta en estos tiempos, y decía antes que milito en contra de las simplificaciones sobre la mediatización. La convergencia mediática, por otra parte, nos provoca convergencias disciplinarias, no solo convivencias, como veremos, tenemos desde siempre, desde hace mucho, sino que muchas de las cosas, de los fenómenos que estudiamos, tienen un abordaje semiótico, pero se nos mezcla con lo etnográfico, lo ecológico y con la cuestión de la dataficación y la geolocalización, que son temas los dos de Mon Rodríguez. Por otro lado, se ponen en evidencia las materialidades. Es decir, todo el tiempo las plataformas y aún ahora la televisión y la radio nos van diciendo que estamos en la radio, en la televisión, en YouTube, en Instagram. Sin embargo, en el mundo académico, la ponencia típica en el mundo de la semiótica, el análisis del discurso, es el análisis de algunos dichos de algún personaje despegado de su materialidad mediática, eso que nosotros llamamos que aparecen palabras
imágenes inmersas en un magma mediático y semiótico diferenciado. Esta movida lleva a la disolución de la disciplina, es decir, la semiótica se ve obligada a disolverse en otra. Yo pienso que no, que lo que es necesario son redefiniciones y ajustes para facilitar la convergencia. Esto debe hacerse sin metafísica, sin preocuparnos. Voy a dar varias definiciones. Esas definiciones son herramientas de trabajo, no son reconstrucción de un fenómeno mediático que el que no se incorpore a él y de ese modo estaría rompiendo alguna ortodoxia. No, esto es como una presentación que muestra un proceso de trabajo y discusión. Definiciones. Llamamos mediatizaciones a intercambios discursivos con soporte tecnológico que tienen dos grandes formatos, el de las narratividades, como decía Germán recién, pero hay un modelo que viene de la comunicación masiva y que yo pienso que está bastante olvidado, que lo describió Abraham Moll ya hace décadas, que es el modelo mosaico, donde distintas partes conviven y se articulan de modos a veces azarosos. Una mediatización está constituida al menos por tres series que tienen vida relativamente independiente. Los dispositivos técnicos, los constructores de sentido con la materialidad, los sistemas genéricos e estilísticos que se tienen en cuenta, y los usos sociales que propone cada mediatización. Denominamos plataformas a los soportes de sistemas de intercambio mediatizados. En las plataformas suelen converger viejas o previas y nuevas mediatizaciones, y además son la interfaz para el acceso a las redes. El tema de que vivimos en redes sociales es un término impreciso. Es verdad que estamos inscriptos en red, pero como siempre estuvo el humano inscripto en redes sociales, lo que pasa es que nosotros ahora no tenemos acceso a las redes, tenemos acceso a las plataformas que nos dicen nuestra situación en red, o nuestra interacción en red, nos permiten. Además, las plataformas funcionan como contextos sociales de la época. Uno así como antes decidía ir a un bar, a un club, al trabajo, a la sala de profesores, ahora decide entrar en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, y eso le abre y le cierra un montón de posibles intercambios. Llamamos interfaces en esto, siguiendo a Scolari, otro de los grandes discutidores de estos temas que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, que tiene una visión amplia de la noción de interfaz en su último libro, La Ley de las Interfaces, de 2018. Para mí, hay tres tipos de interfaces en el mundo escolar. Y la genérica, que es todo sistema de articulación y pasaje entre sistemas. Entonces, la educación es una interfaz entre el mundo del conocimiento y el mundo de sus aplicaciones. Después hay interfaces de plataformas, es decir, esas ventanas que nos abren las plataformas y aplicaciones para que podamos jugar con sus distintas posibilidades de intercambio. Y además está el mundo específico del usuario, que tiene que ver con qué parte de la interfaz se utiliza y con qué juego de plataformas uno desarrolla su vida. Entonces, la pantalla de nuestros smartphones son una demostración de aquellos mundos con los que tenemos contacto e intercambios más frecuentemente. Y por último están los ecosistemas. En esto también es algo que avanzamos en buena parte con Scolari, con Mon y con Sandra Valdetaro también, en la discusión de cómo los contextos generales influyen en nuestros intercambios discursivos. Hay ecosistemas macros, sobre los que volveremos. El de post-broadcasting, que figuraba en el título, es un ecosistema macro. Hay ecosistemas medium, eso que digo,
no es el mismo ecosistema si quiero intervenir en una discusión política, si intervengo en Facebook o intervengo en Twitter. Y después armo, vinculado a mis interfaces, un ecosistema propio que tiene ciertos componentes informativos, ciertos componentes ficcionales, ciertos componentes de entretenimiento y ciertos componentes afectivos. Entonces, de todas las definiciones que hacemos, podemos establecer niveles micro, meso y macro. Nosotros pensamos que la producción de conocimiento es de lo micro hacia lo macro, del evento hacia el sistema y no del sistema hacia el fenómeno que estudiamos. Ecosistemas macros, esto a mí me parece muy importante porque tiene que ver con cómo se comprende el conjunto de los intercambios que estudiamos. Por un lado está el broadcasting, que es un producto de la modernidad. Ahora está de moda, después del libro de Eliseo Verón, La semiosis social 2, pensar en larga duración, y hay toda una línea de reflexión sobre la larga duración que viene en parte de la ecología de los medios y que ahora la teoría de las meditaciones europeas la ha tomado, eso de que si simbolizo, mediatizo, entonces la mediatización es algo propio de el Homo sapiens, por decir así en términos de Verón. Nosotros, mi equipo de trabajo, yo no me dedico a esa mediatización en sentido amplio, macro y casi equivalente al intercambio humano, sino que nos dedicamos a esas mediatizaciones que vienen en lo que se considera la modernidad a partir de la imprenta, que aún en el libro presupuso siempre emisión polifónica. Siempre no hay solo un autor, sino hay todo un sistema que se manifiesta en el texto que se caracterizaba por tener no tantos, muchos receptores, pero sí receptores desconocidos. Ese proceso del broadcasting, como lo periodizó en su momento Verón, va de lo simbólico, es decir, de la construcción de un nivel de abstracción grande con la imprenta, también descrita en la galaxia de Gutenberg en sus consecuencias por McLuhan, hacia lo indicial de lo fotográfico y el audio, que capturan fenómenos del fenómeno, aspectos, rasgos, perdón, del fenómeno a mediatizar, y esos rasgos permanecen de diferente manera, tanto en lo fotográfico como en el audio del teléfono, lo fonográfico, lo radiofónico. En ese proceso, el broadcasting fue pasando del delay extremo de la imprenta y su distribución a la toma directa, o sea, el teléfono y la radio en vivo, luego la televisión, son sistemas que son mucho más directos que cualquier fenómeno de streaming actual, que tienen fenómenos de delay, que obligan a decodificaciones. Y ese proceso del broadcasting, ahí aprendimos que por un lado hay convivencias, no es que aparece la radio y desaparece la imprenta, aparece el cine, aparece la televisión y desaparece todo, sino que hay dos procesos de convivencia y de acumulación. Las transformaciones son muchas veces producto de interacción entre esas distintas mediatizaciones. El otro gran fenómeno es el de networking. Lo llamamos networking porque siempre te obliga, no es un netcasting, porque siempre te obliga aún para solo percibir, tomar decisiones, elegir. No existe la posibilidad de sentarte frente a la computadora y que las cosas pasen como frente a una televisión. Aparece el tema de la horizontalidad, de que se puede emitir todos con todos y interactuar todos con todos y las 24 horas de todo el año. Se generan nuevos fenómenos que son acciones. El acceso, el bajar, el subir, el compartir, el me gustear, son todos fenómenos que no son solo discursivos, sino que son acciones, por decir, etnográficas. Vale, tanto plataformas y aplicaciones son contexto de la época. Manejamos nuestros bancos
nuestra vida financiera a través del home banking. Y algo muy interesante, que no todos producen y emiten en el mundo que permitiría que todos producen y emiten. Por lo tanto, hay una posibilidad de ir pensando esos fenómenos que asustan tanto, que son los algoritmos, fenómenos que a través de las cookies permiten, y el Big Data permiten generar clasificaciones, propuestas, recomendaciones a los distintos usuarios, funcionan como especies de interfaz, un tema que seguramente hay que discutir con Mon, o que seguiremos discutiendo con Mon. Estos dos ecosistemas viven en tensión, no reemplaza uno a otro. A ese proceso de tensión lo llamamos post-broadcasting. Es una tensión entre los dos sistemas. En los programas televisivos debe mencionar Twitter, en Twitter se recuperan los programas televisivos, y por lo menos hasta ahora, ni lo masivo parece que termine de morir, y el networking ni siquiera tiende a reemplazarlo. Hay algunos esfuerzos de transmisiones de eventos deportivos o políticos por las redes, pero en términos generales vivimos en post-broadcasting, entrenándonos para tratar de articular lo masivo con las plataformas. ¿Cómo investigábamos medios masivos? No sé si llega a ver el señalador, pero en la semiótica a nosotros nos interesaba lo impreso, la pantalla, el parlante, a veces el auricular, es decir, la materialidad en las cuales se expresaban emisores, políticas, situaciones críticas o metadiscursos o ratings. Y nunca nos preocupamos por la materialidad ingenieril, lo tecnológico a nivel ingenieril. El papel, las emisiones por aire o por cable, la AM o FM en radio. Los receptores estaban totalmente diferenciados, o sea, no estaban ni en el papel ni en la pantalla, salvo algunos eventos particulares, y además la relación del receptor era muy diferente con los intercambios cara a cara. Así se armaba nuestro campo de estudio y teníamos ese límite sociosemiótico. Esto llevaba, o sea, los receptores no tenían experiencia en el medio, eso nos pasa también a los investigadores, le decimos a un locutor de radio que él está aplicando un estilo, dice que nosotros, si no haces programa de radio, no puedes hablar. Generaba una fantasía de especialización por medio. A mí todavía me siguen considerando como especialista en radio, y de nuestras primeras publicaciones aclarábamos que la radio funcionaba en sistema con lo fonográfico y lo radio y el teléfono de su fundación, es decir, que la radio era como una especie de hipermediatización con componentes de trabajo en plataforma. Lo fuimos definiendo la terminología con los años, pero el primer libro nuestro sobre la radio tenía un título que se llamaba Teléfono, Fonógrafo, Radio, la radio en sus sistemas. O sea que eso, la especialización, es una fantasía académica que es cómoda para organizar los subsidios, las cátedras, los oficios, las incumbencias, pero bueno, pero funcionaba por lo menos. En ese mundo no es que no teníamos relación con lo etnográfico ni con lo ecológico, y menos, no es que no teníamos relación con lo cuantitativo. Los estudios nuestros sobre la audiencia radiofónica, que es una audiencia especialmente compleja y difícil de estudiar, incluía, desde la tesis de doctorado, la necesidad de estudiar a la audiencia desde el punto de vista etnográfico y la necesidad de construir mapas estilísticos de nivel cuantitativo. Es decir, para comprender después los ratings. Es decir, que convivíamos, pero convivíamos en espacios diferenciados. Era todo un tema invitar a una cátedra de semiótica a alguien que no era de semiótica, porque había que explicar las relaciones, todo. ¿Cómo es ahora? El gran cambio ahora es que los receptores son también usuarios, prosumidores y emisores, y aparecen en el mundo, en las distintas materialidades, que además tienen relaciones operativas diferentes. Es decir,
no es lo mismo al estar interactuando en una plataforma, estamos ahora interactuando y muchos de ustedes están o en imagen, el sonido seguro en off. Todo ese tema que nos tenemos que desmutear o mutear de acuerdo al momento del intercambio. Y además no es lo mismo procesar textos o imágenes con teclado, con mouse o con touching. Y esos son modos donde interactuamos con las pantallas, los parlantes y los auriculares. Estamos trabajando en la computadora y por el parlante o en el teléfono o el auricular nos vienen las señales de lo que estamos trabajando o editando. Ahí aparece un fenómeno nuevo que es parte de lo que estamos discutiendo, que son fenómenos tecnológicos, pero que están muy cerca de la superficie discursiva o textual, que es el tema de los software, los problemas de la circulación y el tema del Big Data. Queda para lo tecnológico como condiciones de base, como el hardware, los servidores, los archivos, el tema de organizar en la nube. Entonces, ahora, nuestro sistema de universo de estudio tiene muy cerca el intercambio cara a cara de los usuarios, de lo textual. Hay intercambios, eso que decíamos antes. Me gusteo y aparezco en pantalla. Y me gustear no es solo una actividad discursiva, sino que es una acción. Entonces aparecen, por un lado, nuevos problemas hasta de tipo comercial, no solo académico. Tenemos que tener en cuenta qué podemos aportar para la experiencia de usuario, qué podemos aportar en diseños, para diseños de aplicaciones. Mi último libro tiene capítulo específico para contribuir con diseñadores de plataformas y aplicaciones. Y a los intercambios discursivos mediáticos se han agregado las acciones. ¿Esto qué ha generado? Que nos encimamos así para definir lo que estudio, tengo que hablar de ecología, y además ya tendemos a hablar de etnosemiótica. O sea, es inevitable en el estudio de las nuevas mediatizaciones tener en cuenta las acciones, pero al mismo tiempo, en el escenario televisivo, por ejemplo, el movimiento cada vez está más incorporado. Esa sensación de vértigo que deben tener los periodistas, que ahora hablan, dan una noticia y salen caminando para otro sector del estudio. Ahí hay toda una movida que genera una nueva materialidad discursiva sobre la que tenemos que trabajar. ¿Cómo trabajamos? Lo digo rápidamente. Trabajamos bajo inspiración persiana con herramientas veronianas, y digo más traversa para decir, ya decir que esta semiótica que se hace en esta parte del mundo y sobre estos objetos es exclusivamente veroniana, es negar el trabajo de investigadores que durante décadas vienen trabajando a veces más cerca de Verón, a veces más lejos, generando metodologías, definiciones nuevas, todo. Pongo a Oscar Traversa porque es alguien muy cercano a nuestro trabajo y con el que interactuamos todo el tiempo, pero todos ustedes podrán agregar investigadores latinoamericanos y latinos en general, franceses, españoles, italianos, que trabajan en esta línea, en modelos de inspiración persiana, pero donde el sistema de interpretantes que estudiamos son categorías de la vida social, utilizadas por la población. Esto que en un momento era repudiado por la semiótica, ahora todos sabemos que lo genérico estilístico hay que tenerlo en cuenta, porque si no lo tenés en cuenta se te mete por la ventana. Este hecho de trabajar con categorías sociales es el que nos permite trabajar con saberes que tienen los etnógrafos, los antropólogos, los economistas, los historiadores y los bigdateros como Mon, que no vienen de la ingeniería, sino que vienen de las ciencias sociales, los estudios comunicacionales y discursivos, ya nos podemos sentar a conversar.
¿Cuál es nuestra unidad de análisis para permitir la articulación? Nuestra unidad de análisis para los estudios semióticos en la convergencia multimedia, denominamos así a los procesos de interacción a través de textos, materiales portadores de sentido entre actores humanos o maquinísticos, individuales o institucionales, con toma directa o con desplazamientos temporales en contextos semejantes o diferentes. Se entiende que la básica es una mediatización, una unidad, un sistema de intercambio discursivo, todo lo que no sea mediático, todo lo que no sea un sistema de intercambio discursivo cara a cara. Y por supuesto hay hibridaciones. ¿Cómo se construye la idea? Esto es muy importante y polémico, no lo vamos a profundizar hoy, salvo que después quieran dedicarse a esto. ¿Por qué digo que la noción de sistema de intercambio discursivo nos permite relacionarnos con otras disciplinas? Para sostener un sistema de intercambio que pueda funcionar, esto viene por supuesto de Marcel Mauss, Lévi-Strauss, Erwin Goffman, ¿no? Tiene que generarse relaciones. ¿Qué relaciones nosotros venimos describiendo? La reciprocidad, simetría, complementariedad, que vienen esas relaciones de los enfoques sistémicos, de la Escuela de Palo Alto, muy recuperados por Verón, y que en los últimos tiempos Verón lo trabajó mucho en la sistémica, con la sistémica de Luhmann. Fenómenos básicos para mantener un sistema de intercambio y que no se vienen trabajando en la semiótica desde el primer eco, el eco del Tratado de la Estructura Ausente, del Tratado de Semiótica General, que vienen de la teoría de la información de Shannon y Weaver. Y por último, como penúltimo, las relaciones propias del enfoque pragmático, ¿no? De autores como Austin, Ducrot, Grice o Shirley, con todas las diferencias entre ellos y traslapos diversos, pero que tienen que ver con todo lo que es la presuposición y la implicatura, el hecho de que cada vez que veo una selfie, cuando veo la selfie, presupongo un montón de cosas o me implico de un modo en la observación de una selfie, que es lo que me permite formar parte de ese intercambio de una selfie, de lo mejor de alguien que no conozco y sin embargo puedo me gustear. Y por último, ahora sí, relaciones caras para el mundo de la semiótica, pero que en nuestro entender deben combinarse y ponerse en tensión con las cuestiones interaccionales. Y si en el mundo de nuestras definiciones enunciativas, Benveniste y Steinberg son importantes, creo que debemos recuperar esa idea de Gosma del interaccionismo simbólico y del framing, no como producto de un puro contexto, sino como producto de que cada intercambio discursivo es una especie de intercambio teatral, donde no se juegan individuos puros, sino que se juegan sistemas que pueden incluir lo institucional. Termino con esto. Algunos tópicos de discusión. ¿Es posible investigar, obtener resultados y presentarlos en este nivel que se nota complejidad y sus transformaciones opuestos a los tiempos de las publicaciones académicas? Este es un punto que creo que trabaja sobre nuestro trabajo y que lleva a muchos investigadores que presentan papers de work in progress y que, ante la duda, hacen conclusiones verbales o escriturales o literarias que parece que fuera más manipulable los restos impresos y se pierde la cuestión mediática de la posición de cámara, el tipo de montaje, el juego de planos y contraplanos, el juego de secuencia en una serie de posteos, etc. Si todos aceptáramos el enfoque sobre el sistema de intercambio discursivo mediático, ¿se facilitan o se simplifican las interacciones entre disciplinas? Por supuesto yo pienso que sí, pero creo que tienen que empezar a hablar las otras disciplinas. Y por último, ¿es este el momento para interactuar con el universo del didáctico y sus algoritmos? O sea,
¿este es el mejor momento para estar en un panel con Mon Rodríguez Amat? ¿O hay que esperar todavía, porque son mundos diferentes? A favor de esa interacción digo que los sistemas de recomendación, que son claves dentro de una mediatización, presuponen sistemas genérico-estilísticos y modos de uso, es decir, sistemas de intercambio discursivo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor José Luis Fernández, por su intervención. ¿Cómo estuve de tiempo? Perfecto, está en el tiempo indicado. Muchas gracias Perfecto. precisamente por esa generosidad también de calcular bien el tiempo. Entonces ahora le vamos a dar paso al profesor Joan Rodríguez Amat, que finalmente quisiera, antes de darle la palabra, hacer como una pregunta que de alguna manera también había sido planteada por él mismo. Hace unos años se hablaba de transmedia como una forma de acercarse al storytelling, pero considerando los procesos de transformación en los ecosistemas comunicativos, ¿en qué medida cree que transmedia podría servir como punto de partida para explorar otras dinámicas de tipo corporativo y hasta social? ¿Y cómo cree que la semiótica puede ayudar a comprender críticamente estos procesos? Bueno, entonces, profesor, tiene toda la palabra. Muchas gracias. A ver, muchas gracias. Hola, hola, buenas tardes. Aquí son las 4:45, ya casi las 5 de la tarde en Inglaterra, y hace sol. Muchas gracias a todos. Voy a compartir la pantalla ahora un momento, si la máquina lo permite. Disculpen. Bien. En primer lugar, muchas gracias a todos por la invitación, profesora Neila, profesores, compañeros, gente que me habéis invitado. Gracias también por la paciencia. Tengo que confesar que han sido días y semanas un poco ajetreadas, porque aquí han empezado los cursos y hemos estado con planes de a ver si empezamos en el campus o empezábamos en casa y trabajábamos como ahora, desde las casas y desde las pantallas y las plataformas. Muchísimas gracias, y creo que precisamente si una de las cosas buenas tiene esto de estar conectados o de estar pasándonos las vidas en casa y trabajando a distancia, es que las distancias también se relativizan, y la posibilidad de participar en una charla de estas características es económico, altamente aerodinámico, podríamos decir. Y yo creo que es una oportunidad fabulosa también para incorporar en este proceso una discusión que estaba apuntando ahora José Luis. Muchísimas gracias por la densidad del mapa que has dibujado en el planteamiento de toda esta discusión. Es un mapa muy necesario y es un punto de partida fundamental, porque de alguna forma se complementa, se hace espejo con una de las cuestiones que en última instancia o en primera instancia me activó a la hora de pensar esta charla. Así que dicho esto, voy a intentar un poquito situarme al otro extremo, en el extremo de un lugar en el que se habla, se vive un fenómeno extremadamente complejo, rico, diverso y todavía desordenado y fragmentario, de investigaciones que se generan en todo el territorio de las ciencias sociales, particularmente las que más conozco, que son aquellas que se hacen en inglés y que publican en inglés, y hacer un recorrido por ese otro lugar que de alguna forma está pendiente, y desde mi punto de vista es un momento, ya respondiendo a la pregunta del final de la charla de José Luis, es un momento ahora particularmente dulce para afrontar esta discusión. No podemos esperar, la semiótica no debería esperar, al contrario, pero tampoco debe poner las condiciones, o deben ponerse las condiciones antemano para empezar este diálogo, porque la situación es efervescente. Y es tan efervescente que es muy difícil todavía darse cuenta de cuáles son los matices y cuáles son las dificultades, y las actitudes y las posturas todavía nos permiten muchísimo juego de exploración. Así que empecé con un título
problemático que aclarador, reflejos transmediales de las máquinas interpretantes a la sociedad datificada. Y mi pregunta, que era la verdad, el verdadero centro de gravedad de esta discusión, es ¿qué puede hacer la semiótica? ¿Dónde la echamos de menos cuando intentamos trabajar con datos? Y ahí es donde me gustaría empezar con esta imagen, que son 3 cosas, o son 10 cosas, o son 1000 cosas, y que además la hice, es una imagen compuesta por como mínimo 3 niveles. No es California la semana pasada, no son los incendios y la luz que se generaba en California, aunque podría ser California en 2020. Es Blade Runner 2049, pero tampoco es exactamente Blade Runner si la anclamos con esta imagen o con este texto que viene de Dune, la novela de ciencia ficción de 1965, escrita por Frank Herbert, que ha intentado y ha resistido el paso de los años y de las traducciones, sin permitir que se hiciera todavía a día de hoy una versión cinematográfica o una versión audiovisual a escala de la calidad y de la discusión profunda ecológica y sistémica de lo que la novela atrapa. La cita está original en inglés, pero la traduje para hacerlo un poquito más adecuado en términos de lenguaje. ¿Por qué pruebas? El niño, se llama Paul, es el protagonista de la historia, le pregunta a una señora que le hace un test y le dice: ¿por qué pruebas? ¿Por qué haces el test si son humanos? Preguntó Paul. Para liberaros, dijo ella. ¿Liberarnos? Una vez los hombres giraron su pensamiento hacia las máquinas con la esperanza de que eso les liberaría, pero con ello permitieron que otros hombres con las máquinas les esclavizaran. No intentarás hacer una máquina a imagen y semejanza de la mente de los hombres, citó Paul. Es una discusión que tienen en este momento. Paul es un niño de 9 años y está enfrentado a esta situación. Después será el protagonista y con la novela. En este momento y esta discusión sobre las máquinas como elementos de liberación y las máquinas en manos de humanos para convertirse en instrumentos de esclavización, creo que el punto de anclaje en el que me gustaría colocarme hoy, porque cuando hablamos del data, cuando hablamos de big data, cuando hablamos de algoritmos, cuando hablamos de grandes maquinarias conceptuales y infraestructurales para construir, generar, reproducir datos, en esta maquinaria, yo creo que esta imagen de los datos como liberación y los datos como esclavización es una cuestión clave. Bien, transmedia, érase una vez. Creo que hace 10 años la cuestión del transmedia estaba en el último momento, en el aire donde circulaban todas estas fascinaciones, estos grosores de interpretación, las narrativas entremezcladas y acumuladas y densas que se articulaban y que después se reproducieron y utilizaron las redes sociales para hacer cosas como esta, ¿no? Simba, soy tu padre, no, que es la remediación de lo que sería Star Wars combinado con el Disney, ya que estamos hablando de Disney hoy con la lámpara mágica de antes, y la imagen esta, ¿no? de los múltiples niveles de interpretación que nos permiten los memes y la fascinación que teníamos por los memes, por su proceso de circulación entre las redes sociales y por su capacidad de multiplicación de significados y de acumulación de significados, y cómo todavía estos elementos forman parte de la cultura digital y de nuestra cultura y nuestra actividad en las redes sociales. Posiblemente mientras estoy hablando tengo unos cuantos mensajitos en WhatsApp llenos de adhesivos y de pegatinas que nos suman en esta dirección. Bien, ha sido una crónica de 10 años o de 10 o 15 años, si quieren. Si el ejemplo aquí que les pongo son Avengers y los Marvel, las grandes películas que han estado ocupando las salas de cine en los últimos 10 años, desde 2008 hasta 2019,
en las que hemos visto los personajes entrecruzarse en historias que venían heredadas de los cómics y que después se multiplicaron en películas en las que se encontraban ellos mismos, en las que se encontraban con otros, en las que hacían eco de lo que pasaba en las teleseries, que también están por aquí. Tenemos las series, tenemos los one shot, que son films cortos que también estaban entrelazados, y un plan. Y a mí lo que me interesa, más allá de las narraciones entre los superhéroes más o menos coloniales, más o menos clásicos, más o menos bien hechos de los Vengadores, lo que me interesa en particular es el plan. El plan empresarial que hizo que en 2008 se contratara a actores para hacer, por ejemplo, de Nick Fury, que es el protagonista Samuel L. Jackson, que obtuvo un contrato de 10 años para hacer este mismo personaje durante repetidas veces, tantas veces como fuera necesario. O Downey Jr., que hizo de Iron Man en tantas ocasiones como fuera posible. Esta idea de serialización de películas de cine es una forma que de alguna manera se presenta como contraintuitiva. Estamos acostumbrados a pasar del cine a las series, y en este caso lo que hicieron fue al revés. En un plan de 10 años, de 12 años, nos fueron presentando grandes superproducciones de muchísimo dinero, con muchísimos planes de marketing, con muchísima actividad más allá de todo su trabajo estrictamente cinematográfico, buscando otras formas de reproducir, multiplicar, añadir Lego en este proceso y construir este universo fabuloso, empresarial, corporativo, tan poderoso, tan de la mano de Disney ahora, que se puede ver en Disney Plus, y tienes toda esta posibilidad de redes y de comprensiones, construyendo un universo entero de personajes y de actores. Estábamos fascinados por las capacidades, por las posibilidades que teníamos de entender, de explorar, de visitar este mundo como el jauja, como el Disney World de las narrativas. Y ahí la semiótica se encontraba muy bien, y ahí había muchísimo espacio para trabajar y muchísimo espacio para explorar. Pero esto no era suficiente. También en 2017 nos encontramos con una serie que se llamaba Game of Thrones, Juego de Tronos, y decía uno de los fundadores de Muso, que es la empresa que se dedica a la investigación de la piratería, decía: Juego de Tronos se ha convertido en uno de los mayores fenómenos globales de entretenimiento actuales, y la actividad en las redes de pirateo no tiene precedente. Lo que hicimos para explorar este caso de pirateo fue pensar en Twitter. No, Twitter, la cosa más mundana del mundo. En 2017, a finales de 2017, esperando la 7ª temporada de Game of Thrones, pusimos una máquina en movimiento y empezamos a coleccionar tweets que llevaran estas palabras: Game of Thrones, Juego de Tronos, Take the Throne, Winter is coming, Winter is here, a Song of Ice and Fire, Fire and Ice, Game of Thrones, todos estos elementos que permitían buscar. Lo que hicimos fue poner la máquina en movimiento y recogió tweets durante un par de meses. De hecho, construimos o coleccionamos 13 millones de tweets que iban desde el 10 de julio de 2017 hasta el 1 de septiembre de 2017, que era el periodo durante el cual la 7ª temporada de Juego de Tronos estaba en el aire. Y nos dimos cuenta de esto. Nos dimos cuenta de que hay unos picos muy claros que coinciden exactamente, cronológicamente, al minuto además, con el momento de publicación de los capítulos de Game of Thrones. No deja de ser, en las palabras antiguas, no deja de ser una forma de análisis de audiencias. Te fijas en el comportamiento de Twitter durante el momento en que se airean estos programas y te das cuenta de que la gente tuitea lo que ve y tuitea muchísimo los días en los que hay programa. Nos dimos cuenta de los distintos episodios y nos dimos cuenta también de que en esta misma temporada, y por cuestiones probablemente vinculadas a la audiencia y otras discusiones, nos encontramos que había otros picos pequeños que se estaban generando durante la emisión de los tweets, que tenían que ver con las noticias sobre el pirateo de la serie. Nos dimos cuenta de que los servidores de HBO, el día de la emisión principal, se colapsaron.
y no funcionaron bien. La gente se fue de HBO a buscar los capítulos en otras plataformas, en otros lugares. En el día 1 de julio, 1,5 terabytes de datos fueron hackeados, fueron robados de las centrales de HBO y empezó una novela, una telenovela de filtrado, de anticipación de episodios. Los guiones del capítulo 3 y del capítulo 4 fueron filtrados. Ahora ya sabemos quién se muere. El capítulo 5 también fue filtrado justo antes de su emisión, también contándonos quién se muere. HBO Nordic, que es una de las secciones con el servidor de HBO, colgó accidentalmente el 16 de agosto un capítulo en las redes y después lo descolgó inmediatamente, pero ya fue suficiente para que la gente tuiteara sobre el tema. Hasta que al final los hackers amenazaron, chantajearon a HBO con revelar quién se moría al final de la temporada y arruinaron el final el 25 de agosto de 2017. Bien, esta doble telenovela nos cuenta que hay alguna cosa más que va más allá de lo estricto de las audiencias. Había un juego, en este caso, un juego posiblemente también orquestado por parte de las corporaciones para ganar audiencia, en las que salían noticias de hackeo, noticias de pirateo, en las que... Y yo creo que este es un punto de entrada fabuloso para empezar a darse cuenta de que hay algo más. Algo más que es lo que de alguna forma nos representó esta idea del Black Mirror. Empezar a pensar detrás del espejo, ¿no? Cruzar el espejo para preguntarse una vez más cuáles son estas historias que pasan con las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué son todas estas discusiones, estos datos, estos 13 millones de tweets, que es un número bastante manejable teniendo en cuenta las posibilidades que tienen ahora las máquinas para hacer esto? Y me gustaría llevaros conmigo un poquito a la discusión o a algunas de las discusiones que se abren cuando empiezas a pensar en grandes datos, en grandes preguntas y grandes cuestiones. Y aquí lo que he hecho ha sido identificar 5 posibles narrativas, 5 posibles ficciones, mitos, si quieren, de lo que se viene o lo que tiene que ver con el Big Data estos días y las infraestructuras del Big Data. 5 cuestiones. Las primeras serían las historias del Deep. Historias en las que la palabra deep, la palabra profundo, la idea de lo profundo, no solo funciona como metáfora de una capacidad de conocimiento mucho más allá de las capacidades de lo humano, sino que además físicamente también funciona como un deep. El primero, el Deep Blue de los años 90, que derrotó a Kasparov en el ordenador de IBM, que derrotó a Kasparov en los juegos de ajedrez. Pero después el programa de Microsoft que se llama Deep Learning, y finalmente las discusiones que estamos teniendo estos días sobre el Deep State, el estado profundo, las redes, si quieren, las profundidades del estado y los espionajes internos en el estado. Bien, también es una cuestión física. Microsoft revelaba el otro día que ha puesto procesadores de datos en el fondo del océano, tiene la imagen a la izquierda, en las que procesan todos estos datos con un sistema de refrigeración que viene naturalmente con las aguas del mar y que facilita un poquito toda esta discusión, y que sacaron uno de estos grandes ordenadores subterráneos. Pero también al otro lado tienen la imagen de el cable más importante de Internet del mundo. Internet es una materia muy sólida, es un cable de fibra óptica poderosísimo. En este caso es un cable que va desde Bilbao, en España, hasta Virginia Beach, en el norte de Estados Unidos, y que después baja hacia Brasil, Fortaleza y Río de Janeiro, en el que este cable puede transmitir 160 terabytes por segundo. Es una gran pieza de ingeniería, y además está participada por Telefónica, por Microsoft y por Facebook, que son los que han invertido los tres en la construcción de esta fabulosa, enorme infraestructura mundial. Por supuesto, no es el único cable, hay muchísimos cables que vienen heredando desde la época de los telégrafos, ¿no? Pero aquí teníamos la primera idea, las historias del deep que nos llegan con el data. ¿Cómo podemos investigar esto? La segunda cuestión es la historia del fast. ¿Qué pasa con la cuestión de la velocidad? Esta semana veía este anuncio de Luna. Luna es el nuevo proyecto de Amazon, Amazon Cloud, que lo que hace es, nos cuenta que no hay que esperar largas descargas o largas actualizaciones,
que lo hace rápido, que lo hace vivo, que lo hace en el mismo momento. Es la idea del live streaming, es la idea del, si quieren, de la emisión en directo, los gigahercios de los datos y la velocidad a la que circulan. Bien, esta idea de rápido, sin esperas, en vivo también coloniza nuestra forma de comprender el mundo y nuestra forma de comprender el mundo de los datos. Y también otra mitología en la que la idea de lo rápido nos permite acceder a mejores cosas y todas las mitologías que vienen alrededor de esta noción de velocidad como velocidad de procesamiento. La siguiente es las historias de la nube. Aquí tienen la nube a la derecha, el dibujito de la nube, a la izquierda una de las grandes centrales de datos en Irlanda que se ha construido y se ha parado ahora debido al COVID-19, pero son 50.800 metros cuadrados de nube. Nube material, nube físicamente, ¿no? De materia muy dura, en la que la idea de nube nos aparece ahora casi como una ironía. Es lo contrario de lo que en realidad es la nube. Cuando hablamos de cargar las imágenes a la nube, cuando hablamos de cargar los datos a la nube, lo que estamos refiriéndonos es llevar los datos, mandar los datos vía internet a la velocidad de la luz a centros de este tipo que no son más que grandes discos duros como los que podríamos tener en casa. Bien, esta idea de la nube que contrasta irónicamente con la idea de estos espacios tan duramente y materiales nos da cuenta también de uno de los problemas que tenemos. La metáfora de la nube nos despista, nos distrae de una materialidad ecológica que también carga con problemas medioambientales de gran calibre y nos distrae, nos desvía de pensar esta cuestión, porque la metáfora de la nube nos presenta en cambio una nubecita blanca que etérea, omnipresente, no necesita de la infraestructura. Bien, esta es otra de las cuestiones que se podrían ir explorando desde el punto de vista de la semiótica. La siguiente cuestión es las historias del SMART. La idea del cerebro imitado gracias a los circuitos, como esta imagen de la izquierda, la idea de los algoritmos que permiten anticipar movimientos y peligros, que anticipan deseos y que toman decisiones por nosotros, que acortan los procesos de toma de decisiones en procesos de, por ejemplo, de elección de trabajo o en procesos de por ejemplo, acceso a la universidad. Hace unas semanas, en el caso de Inglaterra, se inventaron un algoritmo en el que se clasificaban a los estudiantes de secundaria para entrar en las universidades. Y se inventó un algoritmo que anticipaba qué notas tendrían, porque por culpa del COVID-19 y del encierro no podían hacer los exámenes en persona. Ese algoritmo no funcionó, se descubrió que era un algoritmo profundamente discriminador y lo que hicieron fue salir a la prensa y hablar de algoritmos mutantes. Cualquiera que sepa lo que es un algoritmo, cualquiera que sepa cómo se escribe un algoritmo, que no deja de ser una gran función compleja de if, then, si esto, pues entonces, esto es un algoritmo, no hay posibilidad de mutar, a no ser que se trate de otra vez una mitología que valdría la pena explorar y la pena entrar a discutir. Y la última de las cuestiones, anclando con un poquito lo que estaba mencionando José Luis Fernández antes y lo que también está trabajando gente como Gastón Cingolani, la idea de los sistemas de recomendación muy, muy relevantes, muy potentes. Bien, aquí tienen otro caso, ¿no? Son historias de YouTube vinculadas a este pequeño vídeo. Este pequeño vídeo, The Power of the Witch, el poder de la bruja, fue publicado o fue emitido una sola vez en Inglaterra en 1971 y es la producción de la BBC, un documental cortito en el que se habla de la mitología o la discusión sobre la brujería en Inglaterra. Bien, lo que hicimos fue colocar este vídeo en el buscador de YouTube y recoger todas las recomendaciones que salían a raíz de este vídeo central. Nos encontramos con 4.119 vídeos y están articulados temáticamente con estas cuestiones. En estos vídeos entran aspectos de brujería y entran aspectos de terror. Aparecen vídeos vinculados a
a la mitología tailandesa y vídeos vinculados a muchísimas otras cosas. Estos temas que están aquí en forma de colores y en forma de nube de colores es una forma en la que nos estamos preguntando cuáles son los criterios de recomendación que están precisamente dentro del sistema o del algoritmo de YouTube y que nos permite ¿no? relacionar unos vídeos con otros. ¿Cómo se hace YouTube para construir 4.000 vídeos, ¿no? que están de alguna forma directa o indirectamente vinculados con este? ¿Cuáles son los criterios? Bien, estos criterios de clasificación, estos criterios de conexión son parte del material que se puede, se debe y estamos a punto de discutir semióticamente. Bien, aquí algunos más ejemplos, el caso de Netflix, el caso de Amazon. Bien, en estas líneas y en esta discusión con doctora Hindin y doctor Singolani estamos elaborando un plan en el que hemos puesto un poquito en el mapa cuáles son las investigaciones que se están haciendo hoy sobre discusiones de Big Data fuera, más allá de la cuestión estrictamente semiótica. Nos hemos dado cuenta de que había estos grandes ejes, ¿no? Había discusiones de tipo epistémico en los que se habla de la sociedad, pero también de lo psicológico, y ahí el punto de encuentro también con José Luis Fernández, los macro, los meso, los micro niveles de discusión que van desde la datificación del self hasta la sociedad datificada, las cuestiones sobre gobernanza y economía política, es decir, las cuestiones de propiedad, las cuestiones de hardware, las cuestiones de software, qué pasa con las plataformas, qué pasa con los algoritmos, dónde están las interfaces, y las cuestiones de resistencia, cuáles son los trabajos que hablan de activismo de datos, de hackeo, de resistencia como formas de... Desde este primer punto de partida es posible ir a preguntarse qué puede hacer pues la semiótica. Y la semiótica puede hacer muchas cosas. De hecho, la semiótica está en un momento que debería y podría contribuir muchísimo en esta cuestión. Y la contribución podría ser, desde mi punto de vista, al menos en 3 niveles. El primer nivel es en la cuestión de las epistemologías post-data y superar las viejas dicotomías cual y cuanti, entrar en la discusión de redes, entrar en la discusión de geografías, entrar en la discusión sobre las interacciones comunicativas y las condiciones que se generan, pero también aprovechar su gran capacidad o la gran capacidad fundamental en la semiótica, que es la dislocación entre los momentos, en este caso los significados, los discursos y los datos como materialidad, como elementos eléctricos, ¿no? Y en esta dislocación es posible empezar a pensar. La semiótica es buena cuando genera estos espacios de pensamiento, cuando disloca. No tanto cuando explica, cuando resuelve, cuando cierra, sino cuando abre. Y ahí esta potencia de la semiótica sería una de las cuestiones claves, que se vincularía con esta, recuperar el lado desvelador y crítico, creo, de la semiótica, que es mirar al dedo que señala la luna. En lugar de mirar a la luna, mirar al dedo. El dedo es el que nos da cuenta de cómo son estos datos, cómo son producidos estos datos, quién los produce, en qué momento remoto se construye una narración que permite ser equivalente a lo que el dato en su electricidad funciona, transporta a la cena, y cómo esto se vuelve a traducir después desde un algoritmo o desde una sede humana en una cuestión relevante desde el punto de vista social, desde el punto de vista humano. ¿Cómo se produce esta traducción? ¿En qué momento se codifica? ¿En qué momento se decodifica? Pues bien, este punto de incertidumbre es una de las potencias en las que la semiótica podría contribuir. La siguiente, y es esta necesidad que estoy intentando señalar, es empezar por mirar qué hacen en las ciencias sociales y cómo desde allí la semiótica podría contribuir con una de las potencias y de las capacidades mejores que tiene, que es la capacidad analítica y creativa, la capacidad de señalar el punto de indeterminación. En lugar de aparecer con modelos resueltos, empezar a entrar como oportunidades interpretativas. Las ciencias sociales lo necesitan. Si tienes miles o millones
de tweets, lo que necesitas son sistemas de categorización que valgan, sistemas de organización que funcionen, sistemas de clasificación que tengan sentido, sistemas de operacionalización que te permitan después volver a multiplicar, volver a entender, volver a discutir, o al revés, de construir esos modelos algorítmicos que ya nos vienen dados y que nos creemos y que nos tragamos sin preguntarnos. En cambio, la semiótica, desde su capacidad crítica, podría permitirnos desvelar este espacio de indeterminación entre uno y el otro. También para la posteridad lo dejé traducido al inglés por si alguien quiere también leer la cuestión en inglés. Muchas gracias y hasta aquí. Gracias. Muchas gracias, profesor Joan Rodríguez. Bueno, agradezco, digamos, la economía del recurso del tiempo. Esto nos ha permitido, pues nos apremia en el sentido de que podemos dar paso entonces a las preguntas, o sea, para poder empezar a conversar. Y creo que este es un buen momento para hacerlo. Entonces, vamos a mirar quién desea, digamos, señalar preguntas. Veo a Mariana Museta, que tiene una mano levantada. Gonzalo Pico pregunta, ¿es una semiótica de data? ¿Respondo yo con el...? Yo creo que puedes comenzar, Joan, Sí. si quieres. Luego ¿Sí? le damos la palabra al profesor José Luis. Pues yo creo que estamos en un momento muy dulce para que la semiótica intervenga precisamente en este territorio que todavía está medio explorar. Está medio inexplorado la cuestión del data, se están haciendo muchas cosas, pero la mayor parte de las cosas que se están haciendo son de carácter todavía experimental. Se están descubriendo los softwares, se están descubriendo los lenguajes para articular todos estos juegos y en las conferencias internacionales sobre digital, sobre comunicación digital, sobre comunicación y data, en todos estos espacios están el grupo de los ingenieros que saben sus cosas sobre cómo modificar estos unos y ceros, estos puntos eléctricos en el aire, estas luces eléctricas, y luego están los científicos sociales que intentan vincular estas dos cosas, pero falta muchísimo de aprendizaje y falta muchísimo de las dinámicas de interacción entre estos mundos. Y yo creo que ahí, y por este lado, la semiótica tendría una gran oportunidad de intervenir. Y una forma de la semiótica de datos pues sería una de las líneas, y por supuesto hay material ya en esta dirección. Yo pienso que, bueno, leía y escuchaba las conclusiones de las propuestas de Mon para la semiótica y me genera un efecto de duda, ¿no? Por un lado, digo, bueno, es de lo que estamos hablando en términos generales. Y en otra me parece que hay como un efecto excluyente, en el sentido, la semiótica sería un punto de vista de constructor. Lo que pasa, bueno, yo estoy menos acostumbrado al epistemológico y a los grandes principios que a las prácticas de investigación. Y a mí me parece que no se puede investigar sin deconstruir. Para mí lo que estamos trabajando, yo por lo menos lo veo así, yo escucho a Mon y digo, podemos avanzar, esto tiene que ver, esto, bueno, creo que hay un problema, hay ciertos problemas que son de procesamiento lento, ¿no? Que tiene que ver con los principios teóricos, o los aprendizajes, o las costumbres de investigación. Para mí, la noción esa de dato, eso que se llama dato, para mí no es un dato. O sea, el dato es una relación de eso con algo. Entonces la discusión entre los que trabajan datos y los que trabajamos
semio, ahí hay un punto de frontera o de intersticio que hay que sofisticar, para mí. Por ejemplo, dos cosas sobre los distintos materiales que dio Mon, que siempre es muy interesante. Además, ver los resultados así es solo una parte. Es bueno ver cómo Mon, que parece un ingeniero, cuando explica, en realidad es un tipo bien de estudios culturales. Entonces, todas esas explicaciones que se expresan en un cuadro o en un grafo tienen base. Hay dos áreas que a mí me gustaría seguir avanzando. O sea, Mon, así como está trabajando con colegas cercanos del Centro de Investigaciones y Mediaciones de Rosario o del Instituto de Investigación Artística de acá de la Universidad de Buenos Aires, como Gastón Cingolani e Irene Gindín, también estamos trabajando en un proyecto de investigación tratando de trabajar en un proyecto de investigación que tiene que ver con estudiar centros culturales, circuitos vinculados a la vida musical en vivo y en plataformas, de geolocalizar cómo se llega a un centro cultural, que es un misterio. Entonces, hay dos áreas que me parece que mientras lo escuchaba digo, esto se va a entender lo que quiero decir, porque tampoco es fácil entendernos. Bueno, ni quiero saber los que nos están escuchando. Dios nos bendiga. Por ejemplo, ese maravilloso mapa de 2008 del despliegue de los superhéroes mutantes, por decir así, ¿no? Creo que casi todos son mutantes. Sí, que produce un efecto de distintos tipos de flujos. No, creo que en general flujos vinculados a la producción, al armado de equipos, ¿no? Como una cosa, por decir así, el recorrido de construcción profesional de esos superhéroes. Yo creo que en ese recorrido se podrían meter cortes estilísticos que diferencien, no sé, el primer momento del Increíble Hulk con el último momento del Increíble Hulk. ¿Qué cambió? Eso que se ha hecho en el mundo del cómic con las distintas etapas de Superman o de Batman, que se lo ha tomado como cambios en el diseño de personajes, pero en realidad se pueden ver como cambios en el estilo de época, o cambios en el estilo del guionista dibujante, o cambios en el estilo de la editorial. Entonces yo creo que ahí rápidamente aparece un material ordenador y complejizador en otro nivel, pero ordenador de ciertas cosas que el gráfico nos llevaría un seminario poder entenderlo y recorrerlo. Bien. Entonces ahí lo estilístico me parece que es un ordenador. Lo digo. Y después otro tema que estuve escribiendo sobre eso, terminé un libro y antes de la síntesis, los últimos 10 párrafos tienen que ver con los trabajos de Mon y sus colegas sobre festivales musicales. Esos cuadros que muestran distribuciones de tweets y que en la presentación, en lo que está publicado, aparece esa frecuencia de tweet y geolocalizaciones del tweet, que son tomadas como medidas acumulativas, ¿no? Es decir, son los tweets, son las geolocalizaciones de los tweets. Pero es así porque es una organización. Si eso lo hiciéramos en nuestro estudio de centros culturales, yo lo que trataría de hacer, en vez de encontrar los formatos generales, trataría de hacer los recorridos de cada uno. ¿Quién tuiteó? ¿Qué tuiteó? Que total los procesadores de texto de los tweets les cuesta entender lo irónico, lo humorístico, ¿no? Sirve para ciertas cosas medio brutales, pero tomaría un tipo que llega al centro cultural. ¿De dónde viene? ¿Dónde empezó a tuitear? ¿Cómo comentó? ¿Qué dijo?
adentro, y en qué momentos de la performance tuiteó. O sea, tuitea durante la interpretación o en el momento de descanso. ¿Es como un aplauso o como una crítica? ¿Se entiende? Eso estudio 20 casos así, o 30, 40, y yo creo que eso es un modo de disolver la frontera entre lo cual y lo quanti. Porque de eso yo saco un patrón y del Big Data le vamos a meter, vamos a buscar nuevos datos, que si no hay, vamos a rediseñar el software para que capture esos datos y no otros que tal vez no interesan. Entonces, para mí, digo esto en el marco de una conversación que seguirá y discusión y que espero que intervengan otros. Ese modo que digo yo es un modo que me lleva a converger fácil y productivamente con el mundo de Big Data, algoritmos. Imaginen con ese material armar un algoritmo con respecto a usarlo con un sistema de recomendación de 5 estrellas, un tiempo de permanencia y no sé qué. Y un parecido genérico estilístico, que se arman así. Imagínense la producción de algoritmos. En cambio, esto es algo que vengo discutiendo no solo, con Mon menos esto, porque él es más cuidadoso, pero por ejemplo, tesis que he dirigido sobre geolocalizaciones o tratamiento de Big Data, una cosa que produce ese mundo es la acumulación de procesos de representación de resultados. Esos nubes de datos, viste que queda una nube separada, que vos preguntás, ¿qué? Bueno, esto tiene menos interacción, esto con esto. ¿Y qué interacción tienen? Bueno, sí, no. Bueno, es una visión de interacción sencilla, por decir. Entonces, para mí, esto es otra cosa polémica. Dijo un montón de cosas polémicas. No creo que se hayan registrado durante la exposición, pero bueno. Pero esta es una cosa polémica. Para mí, el camino de la graficación del Big Data es un camino de divergencia del Big Data, de la ciencia respecto a las ciencias sociales en general y la semiótica en particular. El camino de comprender patrones de datos vinculables con acciones o manifestaciones discursivas medianamente complejas, nos lleva a un campo, si se te ocurre hacer por tu cuenta, ¿no? Es saber quiénes son, de qué tipo son los que tuitearon geolocalizados cerca y geolocalizados lejos, ¿no? Para que eso se pueda hacer. Entonces voy a decir, estos tipos, ¿cómo se llama esa diferencia entre estos dos tipos de tuiteadores geolocalizados? Son estilos de tuiteo, de relación tuiteo-geolocalización. Bien. Ahí estamos hablando de la misma terminología. Bien. ¿Qué más no necesita para... ¿Se entiende eso? Porque es la misma persona, el mismo equipo. Esto lo discutimos con gente de la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario, digamos. Es un tema, es eso. Hoy lo pude formular bien, porque en casi toda tu presentación, más allá de tu tonito no semiótico, de Mon, siempre estuve cerca, interactuando. O sea, ¿aparecen los grafos? La nube, sí, bueno, la nube. ¿Se entiende? Bueno, son los nodos dominantes, los nodos dominados, los nodos laterales, los nodos hegemónicos, los nodos marginales, y nunca conociste a Marcelo Nodo. ¿Listo? Bien, quisiera hacerles otra pregunta. Aquí ya tengo varias en lista. Se me ha pasado una de Jairo Norberto Benavides, que dice que la comunicación se vuelve más compleja en tanto tal. Multisemiótica para procesos de simbolización y de interpretación. Ese sería, digamos, como un planteamiento. Y bueno, no sé si quieren responderlo de una para darle como contestación a cada una de las inquietudes que están en el chat. Yo creo, contesto breve,
no hay que pensar en lo que uno está pensando que es complejo. Hay que reconstruir el sistema de intercambio discursivo en que está inscrito. No hay que, ¿qué quiso decir este político? O este aviso publicitario, o este científico. Es, ¿qué sistema de intercambio discursivo, en qué sistema de intercambio discursivo está inscrita esa textualidad más allá de la conciencia de los operadores? Y eso es el modo de mantener la complejidad, pero poder desarmarla. En cambio, analizar un texto como si fuera un dato, analizar no ayuda, o un conjunto de datos. No, eso que hay en el texto son lugares de pasaje de niveles y fenómenos de intercambio. Y eso es lo que hay que entender. El pasaje, no el corpus. El corpus es lo que necesitamos para estudiar. Mon está levantando la mano desesperada, pobre. Johan, por favor. Sí, muy, muy interesante. Voy a intentar también darle en la rodilla. La cuestión está... muy, muy interesante el punto y muy interesante la discusión sobre los estilos y la cuestión de los estilos. A mí el problema de los estilos me lleva inmediatamente a discutir la cuestión del poder. Es decir, ¿los estilos para qué? ¿A quién nos importan los estilos? A mí lo que me interesa en realidad, y ahí es donde mi científico social aparece como el que intenta matar a los monstruos de las desigualdades sociales, es precisamente la cuestión del poder. Es decir, ¿dónde están los desequilibrios? ¿Dónde están las desigualdades? ¿Dónde están los mecanismos de control, los mecanismos de dominación? Si no hay este tipo de pregunta, para mí la ciencia no me interesa demasiado. Si hay este tipo de pregunta, podemos hablar de centros y periferias. Podemos hablar de tuitear en el centro, podemos hablar de tuitear en la periferia. Podemos hablar de cómo estas nubes de datos de 4.000 YouTubes están articulados. Pero ojo, esta lectura de la proximidad y la distancia, la amplitud y la reducción del nodo, del punto, el color del nodo, todo esto tiene sentido para alguien que ha sabido no solo leerlo, sino además dibujarlo. Y este es un sistema de competencia, una capacidad a la que la semiótica tradicional, las miradas estas que intentan, ¿no?, explicarlo todo, no alcanzan. Y cuando esto pasa, no es un problema de falta de precisión, es un problema de falta de comprensión, de incompetencia. Es decir, lo que estoy reclamando es la semiótica tiene que aprender del lenguaje de los datos para que cuando se hagan los dibujitos, cuando se hagan las nubecitas, cuando se pongan unos puntitos más separados de otros, se haga con un propósito. Hasta ahora, lo único que está haciendo esto son sociólogos, psicólogos, hipercuantificadores de los que siguen contando cantidades y utilizando estos valores numéricos y para mí algo anticuados para construir estos sistemas de diagramación. Pues bien, necesitamos la semiótica para que intervenga en esta operación de diagramización y de visualización de datos. Hay semiótica de visualización de datos, hay trabajos en esta dirección, pero lo que estoy reclamando, lo que estoy ofreciendo, lo que estoy pidiendo, reclamando como pidiendo más que como ¿no?, es que necesitamos más competencia y más actividad en este punto de dirección, porque este punto es clave. La siguiente cuestión es otra que estaba contestando, que estaba preguntando en el chat Gastón Singolani sobre la complejidad de la recepción o sobre lo que sabemos del cómo y el porqué de los consumidores y de las audiencias. Y yo creo que la pregunta es tan relevante como además de alguna forma nos desplaza yo creo que reveladora de uno de los problemas que hemos tenido hasta ahora, y ha sido la cuestión de la fe en relación con las audiencias, la cuestión de la fe en relación con la sociología, la cuestión de la fe en relación sobre lo humano. Las categorías que hasta ahora se utilizaban en el broadcasting o en el mundo del broadcasting sobre audiencias, las categorías que se utilizaban de recepción, el género, la edad, la geografía,
pornografía, todas estas categorías no tienen ningún sentido para Netflix. Netflix se las cargó a la semana de haber salido. Al día siguiente, Netflix utilizaba sistemas de medición de audiencias mucho más interesantes, mucho más ricos, mucho más dispersos, mucho menos relacionados con variables instaladas en algún principio a priorístico antes de que preguntarse sobre cuáles son las que realmente son significantes por lo que estamos intentando buscar, que es quién mira qué, a qué hora, ¿no? En esta operación de deconstrucción del sistema de lo sociológico, de deconstrucción de la idea de audiencia, de la construcción de la deconstrucción de la recepción, yo creo que hay una oportunidad. Hay una oportunidad porque nos permite liberarnos de algunas formas de fe que teníamos respecto a las categorías anteriores. Y esto me lleva a la siguiente cuestión, y es la cuestión del dato. El dato como cosa. El dato no es una cosa. El dato es un impulso eléctrico, el dato es una inscripción en una superficie de silicio, el dato es un pasa, no pasa electricidad, pasa, no pasa electricidad, pasa, no pasa electricidad, con una frecuencia y una fórmula invisible, pero el dato es un proceso. El dato es un proceso social o un proceso simbólico de construcción de significados y que por lo tanto se tiene que deconstruir todo lo que tiene que ver con su materialidad. ¿Para qué? Y vuelvo a la cuestión de las ciencias sociales. Pues para averiguar cuáles son los mecanismos de dominación que se establecen precisamente por o gracias a las insistentes metáforas de materialización del dato. Cada vez que el dato se convierte en una cosa, cada vez que el dato se convierte en una nube, cada vez que el dato se convierte en algo material, se pierde, ¿no? Se muere un gatito y se pierde algún sentido en algún lugar porque alguien o en algún caso alguna institución o una forma de pensar se impone respecto de otra en la que nos daríamos cuenta de que necesitamos que volver a pensar la cuestión de los datos. Y la semiótica ahí tiene un poder fabuloso para identificar quién construyó el dato, en base a qué principios el dato se construyó, se produjo la producción, ¿no? Cuál es la operación que se sucede en el interior del dato y cuál es el reconocimiento en este dato. O sea, cómo este dato es reconocido por qué entidades, por qué autoridades que tienen el derecho a transformar este dato en algún tipo de sentido, en audiencia, en algún tipo de sentido en examen, en algún tipo de sentido en conseguir el lugar de trabajo, ¿no? O recomendación, y cuáles son las autoridades que intervienen ahí. Ahí es donde buscaríamos el poder, ahí es donde creo que la semiótica puede jugar. Johan, disculpa, yo aprovecho, hay unas preguntas que pueden estar un poco contestadas en lo que has señalado, pero me parece importante decir quiénes lo han planteado. En el caso, por ejemplo, de Sandra Valdetaro, pues también se interroga sobre la cuestión de los indicadores y es distinto a los datos, que más o menos está en esa dirección. Y Gonzalo Pisco hace un interrogante sobre si el dato como significante o significado. Y el mismo Gonzalo Pisco hace otra pregunta, es como articulador de un circuito persiano de interpretaciones. Entonces, no sé si siga Johan respondiendo y por favor después el profesor nos pueda ayudar. Muy rápidamente, me perdí. Creo que intentaba señalar estas preguntas porque las estaba leyendo antes cuando hablaba de la desmaterialización del dato. Es decir, el dato como algo material es precisamente un equívoco, un error discursivo, y este error o este equívoco discursivo es precisamente lo que nos mete en la trampa de lo que debería pasar. En relación al dato como significante, significado o proceso persiano, lo único que me atrevo a decir ahora es que sigan atentos a sus pantallas porque la respuesta viene en un artículo que estamos preparando, pero mucho más no me atrevo a decir ahora. Lo siento. Bueno, hay otra pregunta, no sé si el profesor José Luis quiera... Pero una cosa breve nada más quiero decir sobre este tema, que me parece que tiene que ver. El tema del poder. La discusión de cómo un sistema de recomendación, por decir así, expresa o no expresa sistema de poder, nos interesa a todos. Por lo menos en mi caso,
me dedico a lo estilístico para entender la cuestión del poder. Y lo digo en dos frases. Hay estilos dominantes y estilos dominados. Y la relación entre estilos dominantes y estilos dominados no coinciden con niveles socioeconómicos o con posiciones de poderío político. Son sistemas en tensión para mí, que es lo que permite que haya posibilidades de transformación. Entonces, el tema del poder, discutamos sobre cómo cada uno trata el poder. El estilo es para entender el poder, cómo funciona y cómo es, esa comprensión es mi aporte a la lucha política. Eso quería aclarar. Después, lo demás, a mí me parece que hay que evitar en las discusiones las fijaciones de momentos. Porque así como en todo lo que dijo Mon, mi concepción sobre lo estilístico, que está escrito hace más de 10 años, no entra, porque es un rasgo de las ciencias sociales, de la semiótica, de lo genérico, de lo estilístico, todo bueno, yo qué sé. Cuando yo dejo provisoriamente de lado un modo de graficar, en el mismo movimiento, busco un campo de trabajo común. Creo que ahí es más fácil. No digo que eso garantice ningún resultado positivo, pero me parece, yo propondría ese camino para la discusión. El de los campos, el de las fronteras y los intersticios que conviven, ¿no? Hay un punto donde si insistís con la frontera no podés avanzar, te para la aduana, te limita, y hay un punto donde pasan cosas en los intersticios que permiten abrir nuevos juegos. En eso sí pienso que la semiótica puede tener una cierta habilidad constructiva frente a otros ciertos enfoques. Con respecto a las otras preguntas que se fueron manifestando, me parece que son preguntas genéricas que tienen, o sea, respuestas opinables. No sé si me perdí alguna, pero yo creo que uno tiene que tomar una definición de dato y a partir de eso arma su trabajo. O de significante significado o persiano. Yo trabajo en un modelo, no me considero persiano, pero en un modelo no binario. O sea, un modelo de significación abierta, donde al menos siempre juegan 3 elementos. Y que esa relación entre elementos está teniendo en cuenta esto de que pueda entrar las relaciones de poder, el que entre en el juego de las relaciones de sentido, las relaciones sígnicas, las categorías sociales, te sirven para trabajar jerarquizaciones sociales. No es lo mismo que en un juego de intercambios musicales se mencione o entre a tallar Arjona o Silvio Rodríguez. Responden a sistemas de intercambio diferentes que tienen distintos sistemas de jerarquizaciones y donde seguramente los apasionados por Arjona van a tener problemas para defender su jerarquía social frente a los apasionados por Silvio Rodríguez, aunque los apasionados sobre Silvio Rodríguez sean revolucionarios foquistas en favor del proletariado. Entonces, no es Silvio Rodríguez o su letra, o Arjona, son los sistemas de intercambio en los que intervienen, y eso es la lucha estilística. Y la lucha estilística no es entre Netflix y los usuarios, sino entre distintas cosas que pasan en Netflix, distintos tipos de usuarios, y eso estoy de acuerdo, que mirar un mapa loco de Big Dateo es una exploración que impide al cultor de Silvio Rodríguez comerse la galletita progresista fácil.
Y vale para cualquier otra cosa, para el sociólogo de derecha, pensar que defiende al capitalismo cuando en realidad está proponiendo algo que al final no va a ser productivo para su empresa. Bueno, Profesor José Luis, le pediría el favor, como ya estamos en una fase ya como de cierre, no quisiera dejar de leer por lo pronto las preguntas que están allí todavía pendientes y traten en lo posible de ser sintéticos y dar respuesta en lo que bueno. puedan a esas interrogantes. Hay una pregunta que hace Gastón Cingolani, le hace una pregunta específica a José Luis sobre a qué se referencia con el magma semiótico, y luego para MOM, que también le podría preguntar a José Luis si la propia opacidad del sistema mediático digital no está colisionando con las prácticas significantes que antes eran menos opacas o no lo eran para nada. En cuanto a los tipos de usos que los consumidores llevan a cabo, digamos que es aún más complejo comprender los cómo y los por qué se produce y consume de los usuarios que en la dinámica mediática tradicional. Quisiera leer otro asunto, otra pregunta que plantea Jairo Norberto Benavides. Por tanto, tiene relación con la ecuación semiótica personal. Mónica Santillán, perdón, bueno, dice lo siguiente: hola, buenos días, muy propicias. Enfatiza sobre la deconstrucción de las mismas. Me pregunto si lo tratado no sería dicotómico o más bien no cabría dentro de la ingeniería semiótica. Entiendo que esa interacción máquina-usuario, o sea, emisor-receptor, y todo mensaje generado como producto de la misma usabilidad, por ejemplo. Tal vez este término o conceptualización sería más puntual. Ahora, claro, se habló de narratología y toda esa transmutación, pero también podría abordarse desde esta. Creo que precisamente en la ingeniería semiótica es donde convergen la multi, inter y transdisciplinaridad, y es específicamente ese punto de encuentro entre el algoritmo y la etnografía, por sintetizar algo de las especificidades de las ciencias exactas, humanas y sociales. Y Edgar Donoso nos plantea lo siguiente: la relación de la semiótica con el poder no pueden estar ausentes, para no confundir lo erudito, ingenuo o a lo emancipador. Bueno, contestamos. Finalmente, me falta la última. Rocco Mangieri señala, pero lo que pasa es que para la mirada semiótica trabaja en el espacio de una relación entre contenidos y expresiones, o por lo menos en el interior de una, o por lo menos en el interior de una semiosis, de un movimiento de interpretaciones. En todo caso, creo que lo que llamamos datos, la semiótica lo toma en el interior de una relación. Entonces, bueno, allí digamos como acogiendo todos los interrogantes para que nadie quedase por fuera. Les pediría que fueran muy sucintos, 3 minutos por cada uno de ustedes para poder cumplir con la agenda. Bueno, contesto de las pocas cosas que puedo contestar de todas esas. Lo del magma. Yo estoy convencido que leí lo del magma semiótica en Julia Kristeva, pero nunca pude encontrar la cita. Y lo que sí me parece un buen concepto, lo ha usado mucho Castoriadis, el magma imaginario. Y a mí lo que me interesa de ese concepto es, digo que el político A dijo tal cosa, y eso es un signo de que el tipo no quiere, dijo pesos en vez de dólares, se equivocó, listo. Es un lapsus. Bueno, eso es, lo dijo, ¿en qué tipo de programa televisivo? ¿Qué punto de vista de la cámara? ¿Qué viene declarando el tipo? Todo eso es sacar esa frase del magma. Creo que gran parte de los análisis semióticos sobre un corpus, sobre un fenómeno, flotan en un magma que impide las relaciones de poder, aunque hablen del poder todo el tiempo. O sea, las relaciones de poder, tomo un poco de lo que decía Rocco, lo que dijeron otros en las preguntas, las relaciones del poder no son como las veo yo, como las estudio, en la capacidad que tienen los que intervienen en un sistema de intercambio de modificar o de no modificar. Cuando no pueden modificar es porque está funcionando un poder, habrá que ver de dónde viene. Cuando pueden modificar, hay un juego entre poderes al menos. Creo que ese modo de ver el poder impide el hecho de que
dado que estamos en el sistema capitalista, que es un tema de clase, de desigualdad, lo que voy a encontrar en mi estudio es algo capitalista que estimula la desigualdad. No estoy de acuerdo con eso. Tengo esperanza que haya transformaciones sociales que por otra parte las hay. No estarán en línea con lo que proponemos los que nos consideramos ideólogos, pero la sociedad cambia. Y cambia no porque los poderes guíen cada cambio, sino que se va negociando. Creo que todo lo que preguntaron es eso. Para mí lo individual o lo maquinístico me parece así, algo clave. No es algo que va a pasar. Vivimos en un mundo maquinístico. Un mundo que, mientras vivimos maquinísticamente en plataformas llenos de convenciones, así, nos tiene convencido que yo soy algo cuando tuiteo. Y en realidad soy un lugar de pasaje de sistema de intercambio que solo manejo parcialmente. Entonces yo esquivo lo individual y sí me preocupa todas las relaciones hombre-máquina. No sé si... Creo que no tengo mucho más para responder. Bueno, entonces, por favor, el profesor Joan Rodríguez. Aquí. Sí, estoy revisando también las preguntas, a ver cuáles he respondido antes así de paso o de talón y cuáles no he tocado, no me he acercado lo suficiente. En relación con la cuestión del... ahora estaba entrando en la cuestión de Mónica Santillán sobre la cuestión de la máquina usuario. Y sí, apunta directamente en el abismo, ¿no? Cuando se pregunta sobre justo este espacio entre el algoritmo y la etnografía, es precisamente el abismo. Y yo creo que es ahí donde la semiótica crece. Es decir, es precisamente en la dislocación que sabemos, que reconocemos en el momento en que empezamos a explorar los datos y nos damos cuenta de su futilidad, de su absurdidad, de su maquinidad, de su estupidez principal, pero a la vez su capacidad de funcionar con grandes masas, como grandes sistemas de generación de categorías nuevas que nos permiten a la vez devolver estas categorías y discutir las anteriores, aquellas que nos creíamos. Y por el otro lado, la posibilidad que tienen, es decir, o la imposibilidad que tienen los datos de representar lo humano, lo social, lo vivo, ¿no? Y en este abismo entre la insuficiencia fundamental del dato y la necesidad de traducción que se traduce en muchos datos y que se traduce en muchos impactos de datos, en esta indeterminación yo creo que es donde la semiótica trabaja. Y es donde la semiótica tiene que trabajar, donde la semiótica tiene que abrirse como una cuña, espacios de pensamiento para precisamente buscar cuáles son los artefactos que se han construido para conectar una cosa con la otra. Porque son estos los artefactos que nos olvidamos de pensar desde el mundo social. Son estos los artefactos que nos acabamos creyendo y que tragamos como unidades cerradas. Es precisamente en este espacio de indeterminación entre el algoritmo y lo etnográfico, donde yo creo que la semiótica debe crecer, y debe crecer para buscar cuán equívocas son estas formas de relación. ¿Qué hacen? Por otra parte, y aquí estoy intentando contestar la última pregunta, que es la que Neila dejó en el otro chat, que es cómo se pasa de la lectura eficiente de la organización social desde los signos a la explicación de la sociedad mediatizada, y cuál puede ser el aporte de la semiótica a la explicación del problema del control social. Pues precisamente ahí es donde estamos consumiendo discursos sobre la última serie en Netflix sobre el dilema social, las discusiones de skinnerianas y psicológicas obsesivas en las que
las pautas de comportamiento hipersimplificado permiten anticipar cuáles serán los resultados electorales. Esto nos lo creíamos en los 40, ahora nos lo creímos otra vez con más datos y con más números, pero en realidad el problema de raíz sigue siendo el mismo. Yo creo que la semiótica lo que tiene que hacer o lo que puede hacer ahora es conquistar este espacio de indeterminación precisamente para señalar cómo se han construido asunciones, cómo se han construido creencias, saberes, mitologías sobre lo que los datos hacen y sobre lo que los datos no hacen. Y estas mitologías empiezan justo en el momento en el que no entendemos los datos bien. Y para resolver este problema, la semiótica tendrá que aprender de los datos y meterse de una vez por todas en estas grandes cantidades, en estos diagramas, en estas ingenierías y preguntárselo desde ahí, desde el saber y desde las competencias. Y contribuir hacia afuera. Perdón, el profesor José Luis quiere hacer su última intervención, pero tiene que ser de 1 minuto, profesor. Perfecto. Yo digo, para mí el control social es un tema complejo que me excede y excede a cualquier disciplina. Para mí el control social se expresa en la conciencia o no conciencia sobre lo estilístico. Ahí está el núcleo de control social. Y soy fanático del estudio de datos, pero no me parece justo que es como si yo le dijera a los ingenieros especializados en datos, hacete un doctorado en semiótica. Nos podemos juntar, yo quiero estudiar datos y le presto atención, pero no hay que tirar a la basura lo que ya sabemos, esa es mi modesta opinión, y sí que hay que ser abierto. 1 minuto. Bien, muchas gracias. Bueno, agradezco a los profesores José Luis Fernández y Joan Rodríguez Amat por su interlocución y por sus amables respuestas a todos los interrogantes de los espectadores. Agradezco pues a la doctora Neila Pardo, y muchas gracias igualmente por permitirnos estar en este escenario y compartiendo con 2 grandes investigadores. Entonces, muchas gracias. Le doy la palabra en este momento a Jorge Eduardo Urueña, quien va pues, a cerrar este conversatorio. Bueno, muchas gracias de verdad por esta asistencia, por acompañarnos el día de hoy. Muchas enseñanzas y muchos aprendizajes el día de hoy para todos los que nos acompañan. Muchas gracias, profesores José Luis, Joan, Germán. Fue un espacio muy cálido, muy lleno de buenas energías y bueno, creo que eso es lo que buscamos, una comunicación cada vez más fraterna. Bueno, hoy quisiera hacerle última invitación a este último conversatorio de la sesión que ha preparado la Asociación Internacional de Semiótica. Y para este espacio estaremos compartiendo con el profesor Paul Colby, actualmente presidente de la Asociación Internacional de Semiótica, profesor vinculado de la Universidad de Middlesex en Inglaterra. Y estaremos también con el investigador de carrera temprana, Aline Olsenau, que actualmente pues, es profesor vinculado a la Universidad de Auschwitz en Alemania. De igual manera, también estará acompañando en este espacio la profesora Neila Pardo, como vicepresidenta para las Américas de la asociación, en este cierre. Entonces recuerden, es el próximo martes 6 de octubre a las 10 de la mañana, hora Colombia, y 5 de la tarde, hora Europa. Estamos hablando hora web, o sea, hora Inglaterra y lo que es Europa del Oeste, ¿no? Bueno. Entonces, para todos ustedes, muchas gracias por este espacio. Los esperamos este próximo encuentro, que es el último, es el cierre. Tendremos varias cosas como por reconocer, por trabajar. Y bueno, bienvenida siempre a la discusión. Hasta luego.